Ya, continuemos con lo que lo que hemos empezado a estudiar. Entonces, estamos empezando a estudiar la segunda unidad de aprendizaje de Economía General, Fundamentos de Microeconomía. Estamos empezando a estudiar la teoría de la elección del consumidor, que si bien se llama teoría de la elección del consumidor, en realidad es un marco teórico analítico muy útil en varios ámbitos, no solamente para el consumidor. Entonces, tendrían que revisar el capítulo 21 de Manquio. Entonces, yo les pedí que completen la matriz SQA, que sé que quiero aprender y que aprendí. Entonces, lo van a completar. Este sería el mapa conceptual de esta unidad, ¿no? Entonces, lo que estamos estudiando ahora es análisis o la teoría del consumidor. Teoría del consumidor. Entonces, en esta segunda unidad de aprendizaje vamos a estudiar al segundo agente económico privado, consumidor. Y el consumidor, las familias, se dedican a consumir bienes, productos o servicios. Ahora, en el tópico de demanda y oferta y mercado, hemos establecido que la demanda de las familias, que la cantidad comprada de las familias depende del ingreso, del precio de bienes relacionados, gustos, preferencias y número de compradores. Esos son los determinantes de la demanda. Y en realidad con análisis y teoría del consumidor, lo que vamos a analizar es el lado, vamos a profundizar en el lado de la demanda. En el lado de la demanda. Y tenemos otro tópico en Fundamentos de Microeconomía, que es teoría de la producción o de la empresa, y en ese tópico de teoría de la empresa o de la producción vamos a profundizar en el lado de la oferta, ¿no? Entonces, ahora, en estas sesiones, en análisis del consumidor, analizamos el lado de la demanda, Nosotros al principio del semestre decíamos, un poco recordando, hemos ya visto varios conceptos, varias definiciones de economía, ¿no? Y todos esos conceptos, definiciones de economía, siempre tenían dos elementos en común. Por una parte, necesidades ilimitadas y por otra parte, recursos escasos. Por consiguientemente, hemos establecido que la economía es la ciencia de la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. Nos dijimos, necesidades ilimitadas, recursos escasos, economía, ciencia de la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. Como los recursos son escasos, dijimos, hay que asignar eficientemente los recursos. Pero además, la economía no solamente es la ciencia de la elección, también la economía es la ciencia del estudio del comportamiento de los agentes económicos, privados y públicos. En esta unidad, análisis del consumidor, vamos a estudiar cómo se comportan las familias en sus decisiones de consumo, como consumidoras de bienes, productos o servicios. ¿No? Decíamos, economía, ciencia de la administración de los recursos escasos. Economía, ciencia del comportamiento. Entonces, en esta unidad estudiamos el comportamiento de las familias en sus decisiones de consumo, porque las familias se dedican a eso, a consumir. Ahora, ¿de qué depende el consumo de las familias? Depende, por ejemplo, del ingreso, del precio de los bienes, del precio de los bienes sustitutos, complementarios, ¿no? Entonces, estudiamos el lado de la demanda. En otra unidad, en otro tópico, estudiaremos cómo se comportan los empresarios
en sus decisiones de producir. Entonces, por ahora, análisis del consumidor. Les decía también en la primera parte, entonces, los recursos son escasos y como los recursos son escasos hay que asignarlos eficientemente. Entonces, la economía tiene, los economistas asignan eficientemente los recursos. Para asignar eficientemente los recursos se utilizan modelos matemáticos ¿de qué cosa? De decisión. 4. Todo modelo de decisión, vimos en la primera parte, tiene ¿cuántos elementos? 3. ¿Cuáles son esos elementos de la teoría de la optimización de todo modelo matemático? 1. Función, objetivo. 2. Restricción. 3. Variables de decisión. Entonces, la economía busca asignar eficientemente los recursos. Y para asignar eficientemente los recursos se utilizan modelos matemáticos de decisión. Todo modelo matemático de decisión, como vimos en la primera parte del curso, tiene 3 elementos: función, objetivo, restricción y variables de decisión. Vamos a aplicar eso, pero para la teoría del consumidor. Aquí tenemos el agente económico central de análisis es el consumidor. Entonces vamos a ver los elementos constitutivos del consumidor. Vamos a hablar de las preferencias, de la utilidad, de lo que son las curvas de indiferencia, de los tipos de bienes. Incluso hemos visto, hay tipos de bienes complementarios, sustitutos. Como hay bienes, hay también males, ¿no? Por una parte. Por otra parte, un componente importante de la teoría del consumidor son los precios, la renta y el ingreso. Porque de cuánto consuma una familia, un consumidor depende de la disponibilidad de recursos, del ingreso el que dispone, pero también depende del precio de los bienes. Por ejemplo, como hoy ha subido los precios, por ejemplo, las familias tienen menor poder de compra, menor capacidad de compra, ¿no? Ahora, pues el consumidor se dedica a consumir bienes, productos o servicios. ¿De qué dependa que consuma más o consuma menos? Depende de la renta, del ingreso y de los precios. El consumidor quisiera consumir, el agente económico privado, consumidor, quisiera consumir la mayor cantidad de bienes, productos. Mientras más alimentación, más vestimenta, más horas de ocio, mayor es la utilidad del consumidor. Entonces, la utilidad del consumidor depende de las cantidades consumidas. Mientras más consuma, mejor. Mientras más, mejor. De hecho, se llama monotonicidad. Mientras más alimentación, más vestimenta, más horas de ocio, mayor es su nivel de utilidad, mayor es su nivel de bienestar. Sin embargo, ¿por qué el consumidor no consume todo lo que él quisiera? Porque los recursos son escasos. Entonces, ¿Como lo que está pasando ahora? Sí. Ahora, el consumidor, en la teoría del consumidor, como todo modelo de decisión, tiene 3 elementos. ¿Cuál es la función? Función objetiva. Entonces, a ver, todo modelo matemático tiene 3 elementos. 1, función objetiva. Aquello que la gente... A ver, primero, 3 elementos. Función objetivo, restricción y variables de decisión. En consumidor, a ver, primero, función objetivo. Aquello que el agente económico quiere, desea. Entonces, restricción. Entonces, función objetivo es lo que uno quiere, lo que uno desea. Segundo elemento, restricción, lo que uno puede. Uno puede querer mucho, querer consumir muchos bienes, muchos productos, pero si su presupuesto es escaso, es limitado,
no va a poder consumir. ¿Qué era eso, magíster? ¿Objetivo? ¿El otro qué era? Entonces, la teoría de la elección del consumidor tiene 3 elementos. Función objetivo, restricción y variables de decisión. Función objetivo. A ver, primero coloquialmente, a ver, para desarrollar intuición, después ya vamos a entrar a un nivel analítico. Función objetiva, a ver, intuitivamente, coloquialmente dicho, función objetivo es lo que uno quiere, lo que uno desea. Restricción, coloquialmente dicho, lo que uno puede. Tercer elemento, variables de decisión. Las personas elegimos, decidimos entre lo que queremos, lo que deseamos y lo que podemos. Entonces, la teoría de la elección del consumidor tiene 3 elementos, al igual que todo modelo matemático de decisión: función objetivo, restricción y variables de decisión. Función objetivo, coloquialmente dicho, lo que uno quiere, lo que uno desea. El consumidor, por ejemplo, quiere, desea muchos bienes, mucha alimentación, mucha vestimenta, muchas horas de ocio. Mientras más alimentación, más vestimenta, más horas de ocio, mayor es la utilidad, mayor es el bienestar. De hecho, en economía se llama, mientras más, mejor. Monotonicidad. Mientras más alimentación, más vestimenta, mejor. Mayor, porque mayor es la utilidad, el bienestar del consumidor. Ahora, segundo elemento, ¿por qué el consumidor no consume, no tiene todo lo que él desea? Segundo elemento, porque los recursos son escasos. ¿Por qué, por ejemplo, mi persona no se la pasa todo el tiempo viajando? Porque los recursos son escasos. Entonces, segundo elemento, ¿qué limita las decisiones de compra de los consumidores? El presupuesto. De eso se llama, en efecto, se llama restricción presupuestaria. Entonces, uno es lo que quiero, lo que deseo. Quisiera pasármela viajando. ¿Qué me está restringiendo? Mi presupuesto. Tercer elemento. Las personas decidimos, elegimos entre lo que queremos y lo que podemos. Tercer elemento, variables de decisión. ¿Ya? Ya, entonces, sí, continuamos. Hasta ahora, la teoría de, ¿cuáles son los 3 elementos de la teoría del consumidor? 3. ¿Cuáles son? Función objetiva. Función Objetivo, restricción. Función objetiva. Función objetiva, restricción. Y variables de decisión. Ahora, utilicemos ese marco teórico, analítico, matemático para analizar al consumidor. ¿Cuál será la función objetivo del consumidor? A ver, más rigurosamente. Función objetivo. Aquello que el agente económico busca maximizar o minimizar. Función objetivo. Aquello que el agente económico puede ser familia, empresa o Estado, que busca maximizar o minimizar. Por ejemplo, ¿cuál será la función objetivo del consumidor? Maximizar la utilidad. La función objetivo del consumidor,
aquello que busca es maximizar la utilidad. Magíster, en realidad la función objetivo es lo que se quiere, ¿verdad? Sí, función objetivo es lo que uno quiere, lo que uno desea. La función objetivo del consumidor es maximizar la utilidad. Y la utilidad depende de las cantidades consumidas de los bienes 1 y 2. Entonces, a ver, aquí se ve que los tres elementos de la teoría de la elección del consumidor, como decíamos, son 1, función objetivo, 2, restricción, 3, variables de decisión. Entonces, función objetivo, aquello que el agente económico, en este caso, consumidor, busca maximizar o minimizar. La función objetivo del consumidor consiste en maximizar la utilidad. Y la utilidad depende de las cantidades consumidas de los bienes 1 y 2. Mientras más consuma de los bienes 1 y 2, X sub 1 y X sub 2, mejor, mayor será la utilidad, el bienestar del consumidor. Por eso, entre la cantidad consumida de los bienes y la utilidad existe relación directa. Por eso decíamos, mientras más, mejor. Mientras más alimentación, más vestimenta, más horas de ocio, mejor. Porque mayor será el nivel de utilidad. ¿Existe relación directa entre utilidad y cantidad? ¿Qué Y las dijo? cantidades consumidas de los bienes. Sí, así es. Ahora, aquí estamos viendo que la utilidad solamente, en este caso, depende de X sub 1, del bien 1 y del bien 2, X sub 2. Alguien podría decirme, oye, profesor, ¿pero acaso la utilidad solamente depende de dos bienes? No. Efectivamente, la utilidad no solamente depende, y el consumidor en la realidad no solamente consume dos bienes, consume más bienes. Solamente vamos a suponer lo siguiente, que X sub 1 es la demanda del bien cuya demanda nos interesa estudiar. Y X sub 2 es un bien compuesto. Todos los demás bienes. Bajo ese contexto, entonces, dos bienes suele ser suficiente. Dos bienes suele ser suficiente para simplificar el análisis. En la realidad, nosotros utilizamos una matriz, porque un consumidor consume varios bienes. ¿Ya? Entonces, la función objetivo del consumidor es maximizar la utilidad que depende positivamente de las cantidades consumidas de los bienes 1 y 2. Segundo elemento, ¿por qué el consumidor no consume todo, por qué no consume todo lo que él quisiera? Porque los recursos son escasos. Entonces, ¿qué le está limitando al consumidor? Su presupuesto. De hecho, se llama restricción presupuestaria. Entonces, restricción presupuestaria es decir, lo que decíamos, lo que uno puede. ¿Por qué ustedes no se la pasan viajando, por ejemplo? ¿No? Porque al final de cuentas, por mucho que tengan, los recursos siempre son escasos. Las personas decidimos, a ver, pues, restricción, a ver, lo que uno puede. Restricción, escriban acá, restricción da cuenta, ustedes tienen en su cuaderno esto, restricción, pero anoten, da cuenta de la disponibilidad de los recursos. Restricción da cuenta de la disponibilidad de los recursos. ¿Por qué el consumidor no puede consumir todo lo que él quisiera? Porque los recursos son escasos. Ahora, la restricción presupuestaria es la suma del gasto en el bien 1, la suma en el gasto en el bien 1, más el gasto en el bien 2, menor o igual al presupuesto. ¿Cómo van a obtener lo que gastan en el bien 1?
lo que hacen es multiplicar el precio del bien por la cantidad. Entonces, P sub 1 por X sub 1 representa el gasto en el bien 1. P sub 2 por X sub 2, precio del bien por su cantidad, lo que gastan en el bien 2. El gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 tiene que ser menor o igual al presupuesto. ¿Por qué menor o igual al presupuesto? ¿Por qué? ¿Por qué menor o igual? Porque porque existe una restricción presupuestaria. Porque muy bien, porque los recursos son escasos. Escasos. ¿Pueden gastar más de lo que tienen? No. ¿Pueden gastar menos de lo que tienen? Sí. Sí. Pero más de lo que tienen, no. ¿Ya? Entonces, gasto en el bien 1 más gasto en el bien 2 menor o igual al presupuesto. ¿Ya? Eso es. Después vamos a analizar con mayor detenimiento esto. ¿Ya? El tercer elemento de la teoría de la elección del consumidor, variables de decisión. Esto lo tienen ustedes. Variables de decisión. Las personas, coloquialmente, deciden, eligen entre lo que quieren y lo que pueden. Más precisamente, variables de decisión. Variables de decisión. Aquellas variables cuyo valor se busca determinar. Aquellas variables cuyo valor se busca determinar. A ver, para empezar a analizar esto, porque se trata de eso, ¿ya? Entonces, la función objetivo del consumidor es maximizar la utilidad. ¿Por qué el consumidor no consume todo lo que él quisiera? Porque los recursos son escasos. En el contexto del consumidor se llama restricción presupuestaria. A ver, aterrizando esto un poco. Sí. A ver, ustedes como familias, ¿a qué se dedican? A consumir. ¿Ya? Si van al mercado a comprar, a ver, cuando uno va a comprar, como familias, como consumidores, va a comprar al mercado, ¿no? Cuando uno va al mercado, ¿cuáles son los datos que conocen? A ver, imagínense yendo al mercado. El precio y el bien. ¿Qué conocen? ¿Qué conocen? Precio y cantidad del bien. Ya, conocen el precio de los bienes. Entonces van al mercado y ven infinidad de bienes y servicios y saben, conocen los precios. Precio. ¿Qué más conocen? ¿Qué más conocen? El presupuesto que tienen. Ya, muy bien. Señor Ríos, muy bien, creo que señor Ríos. No, Villazón. Ah, Riden, Villazón, muy bien. Riden. Entonces, el consumidor cuando va a comprar conoce el precio de los bienes y conoce, como dice muy bien su compañero, el presupuesto. Porque uno al mercado va a comprar, va con recursos, no va con los bolsillos vacíos. ¿Ya? Entonces, en términos de datos, el consumidor conoce el precio del bien 1, el precio del bien 2 y el presupuesto. ¿Cuál será la incógnita entonces? ¿Cuál será su variable de decisión? Conocen como consumidores las familias el precio de los bienes y sabe también conocer cuánto de presupuesto dispone para comprar dichos bienes. A ver, y de hecho, a ver, acá tenemos la restricción presupuestaria. En el lado derecho, a ver, lado izquierdo, en el lado derecho de la restricción presupuestaria, M, presupuesto, se especifica la disponibilidad de los recursos. Es decir, ¿cuánto de presupuesto tengo? 1.000 bolivianos, 10.000, ¿cuánto tengo? En el lado derecho, M, presupuesto. En el lado derecho, la disponibilidad de los recursos. En el lado izquierdo, ¿a qué destino? ¿En qué gasto? El presupuesto.
¿En qué gasta el consumidor su presupuesto? En el bien 1, X1 y en el bien 2. En el bien 1. Ya, los que tienen clases ya pueden retirarse, no hay ningún problema. ¿Ya? Oye. Entonces, en el lado derecho, presupuesto, en el lado izquierdo, el destino, en qué se gasta dichos bienes. ¿Ya? Entonces, en la realidad conocemos el precio de los bienes 1 y 2 y conocemos el presupuesto. ¿Cuál es la variable? ¿Cuáles son las incógnitas entonces? La cantidad. Las cantidades de consumo del bien 1 y del bien 2. Las incógnitas, las variables de decisión son X sub 1 y X sub 2. Entonces, el consumidor dice, dado conocido el precio de los bienes 1 y 2 y el presupuesto, el problema del consumidor es determinar La cantidad. las cantidades de consumo del bien 1, X1 y del bien 2, X2, que maximizan la utilidad. El consumidor se pregunta, dados este vector de precios y este presupuesto, consumiendo cuánto maximizará la utilidad. Entonces, las variables de decisión son las cantidades óptimas de consumo. Magíster, ¿a qué te refieres cuando dices maximizan la utilidad? A ver, la utilidad depende de las cantidades consumidas de los bienes 1 y 2. Es decir, maximizar la utilidad o el bienestar. ¿Cuándo usted estaría mejor, más feliz? Si tiene más vestimenta, no sé, más horas de ocio, no sé cómo. En general, las personas, mientras más alimentación, más vestimenta, más horas de ocio tenemos, nuestro bienestar aumenta, nuestra utilidad aumenta. A eso se refiere. Ah, ya. ¿Cuándo estamos mejor? Cuando tenemos más de todo. Y de hecho, si tuviésemos más de todo, no decíamos, los recursos no serían escasos. Y en ese caso no había necesidad de estudiar economía. Economía. Eso de economía, porque los recursos son Escasos. ¿ya? Escaso. A ver, aquí, vamos a volver sobre esto, pero acá quisiera terminar con esto. El problema del consumidor es maximizar la utilidad. Sujeto a que el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 sea menor o igual al presupuesto. La teoría del consumidor depende, les decía, tiene 3 elementos: función, objetivo, restricción y variables de decisión. En resumen, todo lo que estamos discutiendo es esto. Vamos a volver sobre esto, ¿ya? ¿Qué se conocen? Los precios, PSUV 1, PSUV 2 y el presupuesto. ¿Qué queremos determinar? X1 y X2. X1 y X2 son las variables de decisión. ¿Cuánto debe consumir el consumidor para maximizar su bienestar, su utilidad? Tomando en cuenta que cuanto más consuma, mayor su utilidad. Tal que además justamente le alcance su presupuesto. ¿Ya? Entonces, 3 elementos para terminar. Su objetivo, maximizar la utilidad. Segundo elemento, restricción presupuestaria. Tercer elemento, variables de decisión. ¿Qué tenemos aquí?